Palabra de Dios en el libro de Génesis, hermanos. Génesis capítulo 3. Génesis 3, comienzo desde el versículo 1 y dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con este pensamiento en mente, hermanos, le damos el tiempo a nuestro orador de este día, durante esta campaña, al licenciado Iván Abelar Amaro. Tiene su tiempo. Hermanos, buenas noches. Qué gusto poder saludarles en esta segunda noche de campaña. Gracias a Dios porque estamos aquí después de un día de trabajo y porque podemos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Fíjense que me estoy saliendo un poquito del protocolo. Realmente hay una línea que manejar para las conferencias de esta semana de evangelismo. Y quiero romper un poquito, como les decía, el protocolo, el orden que viene indicado. Y quiero compartir con ustedes algo que a lo mejor está no dentro de la línea, pero sí dentro de la temática. El hermano Mario hace un momento compartió una cita bíblica que creo que todos hemos en algún momento analizado, hemos estudiado, hemos ido un poquito más a fondo sobre eso. Hay una situación en particular, hermanos, que esto fue lo que detonó el problema desde el cielo y que desafortunadamente terminó dañando al ser humano. El problema es que el enemigo de Dios quiso ser como Dios. Al no poder ser como Dios por su propio mérito, por su propia fuerza, por su propio recurso, el enemigo de Dios convence a otros ángeles y les hace creer un concepto erróneo de Dios, una idea errónea de Dios, se rebelan contra él, terminan siendo vencidos y arrojados del cielo. Pero luego entonces, hermanos, esta problemática vino desafortunadamente a afectarnos a nosotros. Y entonces el diablo tiene una conversación con Eva y le dice: mira, Dios te ha mentido, tú no vas a morir cuando tú comas de ese fruto, sino que sabe Dios que cuando tú consumas de ese fruto, tú vas a ser como Dios, tú vas a ser como Él, vas a saber el bien y el mal. Luego entonces, hermanos, ¿qué es a lo que quiero llegar con este comentario que estoy haciendo? Desde el principio, desafortunadamente, desde el principio, y hablo de la caída, no de la creación, desafortunadamente el ser humano ha cultivado la idea de ser superiores a otros, de querer ser de alguna manera como Dios. El enemigo quería ser como Dios porque sentía que era merecedor de la honra y la gloria que a Dios le daban. Luego entonces, hermanos, ¿cómo es que voy a entrelazar este versículo con el mensaje de esta noche? Miren, ayer hablamos un poco y de una manera un tanto a lo mejor superficial lo que tiene que ver con la familia en general, las problemáticas que se viven dentro de las familias y principalmente en los matrimonios. Pero yo, antes de cerrar el mensaje de anoche, les decía algo importante, hermanos, que las problemáticas que se viven dentro del hogar no solamente tienen que ver con el marido y con la mujer, sino que a veces los problemas son entre los padres y ¿qué cosa? Y los hijos.
Estamos viviendo, hermanos, en una generación totalmente distinta a la que muchos de ustedes vivieron hace años atrás. Estamos viviendo una generación, hermanos, donde los roles en el hogar están cambiando completamente. Donde la instrucción, la dirección, donde el orden, muchas de las veces ya no lo manejan o ya no lo tienen los padres de familia, sino ahora lo tienen ¿quiénes? Los hijos. Y miren el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche, que se llama hijos tiranos, padres. ¿De dónde surge esto, hermanos? Le voy a pedir a Keila que me lleve la siguiente diapositiva, por favor, ya que no tengo la manera de controlar las diapositivas desde aquí. Miren, hermanos, hay un estudio de los expertos que ha arrojado lo siguiente, y que no sé cuántos de ustedes pueden sufrir esta problemática dentro de sus casas. Dicen los estudiosos de la mente, como lo son los psicólogos, los psiquiatras, que hay un síndrome que se desarrolla en el comportamiento de los más pequeños en la casa, y ese se llama el síndrome del niño emperador. ¿Ha escuchado usted acerca de los emperadores? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad incluso de leer un poco acerca de los que fueron en su momento emperadores. Los emperadores, hermanos, en otras palabras más simples para no rebuscar tanto, eran personas que gobernaban en sus tiempos, que eran los máximos líderes de sus naciones. Eran personas que lo merecían absolutamente todo simplemente por el hecho de ser emperadores. Incluso se habla, yo leyendo un poquito por ahí, investigando un poquito más allá, los emperadores, incluso aún siendo personas adultas, los bañaban, porque ni siquiera ellos se molestaban en bañarse, en asearse a sí mismos. Es decir, eran personas que estaban criadas y formadas de tal manera que en su mente estaba el pensamiento de que eran merecedores absolutamente de todo, sin el más mínimo esfuerzo, y que lo que ellos decían se tenía que hacer. Luego entonces, los especialistas han encontrado que este síndrome se desarrolla en los niños. El síndrome del niño, ¿qué cosa? Emperador. Pero miren, según los expertos, hay 3 familias catalogadas de la siguiente manera, como usted lo está viendo en la diapositiva. Primero, se le conoce como las familias, ¿qué cosa? ¿Ha escuchado usted la palabra claustro? ¿Alguien la ha escuchado? Cuando alguien dice me siento enclaustrado. ¿Claustrofobia? ¿Sí? ¿Ha escuchado el término claustrofobia? ¿A qué se refieren las personas cuando dice alguien tiene claustrofobia? Cuando tienen terror, pánico o miedo excesivo a estar en un lugar completamente encerrado. Por ejemplo, mi madre no puede ir a la parte de atrás de un carro particular donde ella vaya al medio y 2 personas a su lado, porque ella dice que es claustrofóbica, y si va en esa posición y si va en ese lugar en un viaje, ella siente que se ahoga y se desespera demasiado. Mi mamá es de las personas que nunca le va a utilizar un elevador, porque mi mamá siente que se acaba la vida cuando la puerta de un elevador se cierra, porque es un lugar completamente cerrado. ¿Qué quiere decir con esto los especialistas, hermanos? Las familias claustro son las familias que se caracterizan porque tienen padres excesivamente o extremadamente autoritarios. Personas que le gobiernan prácticamente la vida a sus hijos. Piensan por ellos, deciden por ellos y hacen todo prácticamente por ellos. Por eso dice los expertos, hay un tipo de familia que son como algo claustro, encierran completamente a sus hijos. Pero hay otro tipo de familia que usted lo está viendo ahí, se le conoce como la familia. ¿Por qué? ¿Alguien de aquí vende gelatinas? Bueno, ¿ha preparado gelatinas? Bueno, ¿le ha comprado una gelatina a alguna señora o señor que venden en la calle? Hay señoras allá todavía por mi colonia, ya no se ven tanto en estos tiempos. Ahora ya compramos gelatinas en La Esperanza, de esas gelatinas gourmet, rellenas de fresas y de no sé qué tanta cosa, porque queremos lucirnos, ¿verdad? Que se vea que tenemos para pagar caro, ya no las gelatinas del pueblo. Bueno, si usted ha visto a las personas que venden gelatinas en la calle, hermana, hay unas gelatinas bien ricas que las ponen en un papelito y en la parte de abajo tienen cremita. ¿Sí sabe de cuál hablo?
Le pregunto a usted, hermana, cuando usted ha comprado esa gelatina y se la da en su mano, ¿cómo siente esa gelatina? ¿Cómo se siente en su mano? No en su boca, en su mano. Se siente aguadita, blandita, e incluso si hacemos un poco de fuerza, esa gelatina se deshace o se rompe o se desmorona o como querramos decirle, ¿cierto o no? Dicen los especialistas, las familias gelatinas son las familias que son extremadamente permisivas con sus hijos. En un término más simple, son aquellos padres de familia que les da absolutamente lo mismo lo que sus hijos hagan o dejen de hacer. ¿Sí me estoy explicando? Son aquellos padres que no tienen la más mínima preocupación o conciencia de lo que sus hijos están haciendo. De hecho, prevalecen más, dicen ellos y las estadísticas, prevalecen más ese tipo de familias en la sociedad que cualquier otro tipo de familia. Familias o padres de familia que no están a la supervisión de sus hijos. Pero hay otro tipo de familia que dicen los especialistas, que son las familias pilar. ¿Ha escuchado usted el término pilar? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? ¿No ha escuchado el término pilar? Bueno, el término pilar se asocia, hermanos, como si dijéramos el término columna o base. Por ejemplo, esta iglesia, en su estructura, aunque no lo vemos así tal cual, cuando los señores o los hermanos albañiles hicieron esta construcción, le tuvieron que haber puesto unas columnas, le llaman algunos creo que castillos, algo así entiendo, no sé mucho de construcción, y que sin esas estructuras, este lugar no se podría sostener. Luego entonces dicen los especialistas, hermanos, que las familias o los padres de familia que son pilares, son los padres que están capacitados emocionalmente para tener una familia. Por ejemplo, le voy a poner esto de una manera más práctica. Un niño o una niña que crece en un núcleo familiar donde se practica todos los días un tipo de violencia y nunca lo tratan y nunca lo resuelven consigo mismo o consigo misma, ¿cree usted que va a ser una persona capacitada emocionalmente para tener otra familia? Si hablamos de un varón, más del 99% hay de probabilidad para que ese niño repita la misma conducta que un día vio por parte de su papá. Si una niña vio que todo el tiempo su mamá era violentada y que así se trata a una mujer, según lo que ella aprendió y lo que le enseñaron en su casa, será una niña que cuando se convierta en una mujer y llegue a tener su familia, va a repetir el mismo patrón de conducta que vio en su casa. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Las familias que llegan a ser bien establecidas son las familias que están capacitadas emocionalmente, no perfectas, pero sí están capacitadas emocionalmente para poder criar y formar a otros seres humanos. ¿Me estoy explicando? Hermanos, miren, desafortunadamente toda esta problemática, y aunque lo veamos bien exagerado a veces, toda esta problemática deviene por consecuencia misma del pecado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Caín y Abel? Cuando Dios no aceptó la ofrenda de uno como la aceptó con el otro. Un hermano terminó matando. Es decir, hermanos, los problemas con los padres, con el matrimonio, han surgido desafortunadamente desde que entró el pecado. Pero el problema con los hijos vino a la par por consecuencia también del pecado. Pero mire, vamos un poquito más adelante. Quiero avanzar. Y regresamos al quinto kilo. Aquí está. Hermanos, ¿cómo es que surge esta problemática dentro de los hogares? ¿Cómo es que se va desarrollando toda esta situación? Hay algunos factores que los especialistas han encontrado, algunas razones, para que eso se empiece a presentar dentro de un hogar. Lo primero que estamos viendo aquí en la pantalla
es que una de las razones tiene que ver con la poca dedicación de quienes, de los padres. Le voy a platicar una experiencia que Keila Seder ha de acordarse porque ella me acompaña en las conferencias y la he compartido con los padres de familia. Miren, no estoy haciendo el comparativo de una forma ofensiva, despectiva, no lo vaya a tomar así. Simplemente quiero hacer un comparativo entre un ser con el otro y para que vea qué es lo que pasa cuando a alguien se le dedica tiempo. Le voy a poner el ejemplo de unos animales. Hace unos 4 años atrás, una de mis amigas publicó en redes sociales que estaba dando una adopción a unos perritos. Y entonces, como yo ya tenía varios años que no tenía un perro, no tenía una mascota, y como era mi amiga o es mi amiga, le escribí inmediatamente y le dije, oye, me interesa adoptar a estos perritos. Y como son raza pequeña, me interesó más. Y entonces me contactó y me dijo, claro que sí, Iván, te los doy con muchísimo gusto. No sabía que querías un perro. Dice, mira, el papá es salchicha, la mamá es chihuahua, así que uno salió medio salchicha y el otro salió medio chihuahua. ¿Quieres a los dos? Le digo, sí. Dice, nada más te puedo dar uno. Así que primero adopté al salchicha. Cuando iba yo en la combi, con mi perrito en la cajita porque no tenía carro en ese momento, me habla y me dice, Iván, dice mi mamá que mejor te lleves al otro. Así que dejé mi perrito con una persona ahí, el que ya había adoptado, y me regresé en la combi otra vez y volví a regresar por el perro. Uno se llama Sansón, el más grande, que es el salchicha. Por fornido, no le puse por otra cosa. Y el otro se llama Blackie. Cuando yo adopté estos perros, hermanos, curiosamente, empecé a tener mucho trabajo en la oficina. Mucho trabajo. Mis perros nunca han pasado hambre y nunca les ha faltado atención médica. Nunca, hermano. Pero ¿qué creen? Yo no tenía tiempo para estar con ellos. Imagínense trabajar todo el día. Luego hago una campaña en Jalustón. Pobres de mis perros, estaban ahí abandonados todo el día. Así que mis perros se volvieron destructores. Me agarraban cualquier cosa en el patio en donde ellos estaban ahí y lo destruían. Así que yo dije, estos perros son bien maldosos, y me enojaba con ellos. En ese tiempo, mi madre logra jubilarse. Bueno, no, perdón, jubilarse, pensionarse. Se pensionó, se regresó de Chihuahua para Morelos a vivir conmigo otra vez, porque pasó varios años fuera del estado de Morelos. Y mi madre, como trabajaba en puros lugares donde la gente tenía puro perro de raza, mi mamá se encariñó mucho con los perros. Aprendió a cuidarlos, aprendió a hacer tantas cosas mi mamá, porque la gente con la que trabajó era de mucho dinero y tenía esa oportunidad de mi mamá. Así que cuando ella llegó, estaba triste porque donde ella estaba había unos perros, muy bonitos por cierto, se encariñó con ellos, pero sus dueños los mandaron a un criadero para que sacaran perros y los vendan. Así que mi mamá llegó deprimida a Morelos, pero cuando vio la sorpresa de que tenía 2 perritos, se emocionó y se encantó mi mamá. Son sus hijos de mi madre. Le digo, madre, ojalá me trataras a mí como tratas a los perros, le digo. Mi mamá les da masajes, los baña con agua caliente, les hace pollo con arroz, sus cuartitos o sus jaulitas están bien acondicionadas. Le digo, madre, ojalá me hubieras dado así como ellos a mí. Y entonces, hermanos, les voy a decir lo que pasó. A mis perros se les quitó toda la mala educación de andar rompiendo las cosas. Hasta aprendieron a hacer sus necesidades en ciertos lugares. Yo saco a mis perros y mis perros no se echan a correr, mis perros van a mi lado. Y un día le dije a mi mamá, oye, a los perros se les quitó todo eso. En una plática que tuvimos. Y me dice, hijo, esos perros lo único que necesitaban era atención. Yo no sé para qué los adoptaste si tú no podías cuidarlos. Afortunadamente llegué, yo les puedo dar el tiempo, pero esos perros lo que necesitaban era atención, estaban estresados.
¿Y dónde aprendiste eso? Pues allá con la gente con la que trabajé. Hermanos, si eso pasó en unos perros que no razonan como nosotros, ¿qué pasará con unos chamacos que sí razonan, entienden y comprenden las cosas cuando usted le dedica tiempo? Culpamos al diablo y al pecado. Sí, es que los hijos son así porque es parte de la depravación, es parte de esta destrucción. Sí, yo sé, hermano, yo sé, sí entiendo y sé que el pecado está destruyendo, que cada día se va cumpliendo lo que la Biblia dice, pero también es cierto, hermanos, que gran parte de lo malo o bueno que pasa en nuestra vida es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Ahora, le voy a pedir a Keila que me lleve a la siguiente diapositiva, por favor, Keila. Otra de las razones, hermanos, por la cual surge este problema es por la falta de ¿qué cosa? ¿De qué? De límites. Creo que esta idea no la voy a profundizar tanto porque usted sabe a lo que nos estamos refiriendo. Muchos de los problemas que hay en casa es porque no hay un límite bien establecido. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, voy a ir a un caso práctico que también lo comparto cada vez que puedo. Yo tenía unos vecinos hace muchos años atrás, cuando éramos niños o pubertos. Y yo recuerdo que mis vecinitos, nosotros vivimos muy cerca del límite de nuestra colonia, que es la Miguel Hidalgo, con la colonia Año de Juárez, ahí en Cuautla. La colonia Año de Juárez es un foco rojo de toda la vida, en temas de delincuencia, inseguridad y todo lo que se puede imaginar. Sin embargo, en aquellos tiempos no era tan peligroso como lo es ahora. Mis vecinos, llegaba la tarde-noche, hermana, y no eran malos muchachos, porque no eran viciosos ni nada de eso, pero eran muy callejeros. Agarraban camino y se iban del Año de Juárez y regresaban hasta las 11, 12 de la noche. Y su mamá siempre los andaba regañando porque no respetaban la hora para regresar a su casa. Un día recuerdo perfectamente, y nadie me lo cuenta, que un día su mamá les dijo: chamacos, les voy a cumplir lo que nunca les he cumplido. Si se me van y no regresan a la hora que les estoy diciendo, se van a quedar a dormir en la calle. Mire, los chamacos se agarraron y se fueron. Pensaron que no iba a pasar. Regresaron como a las 11 de la noche. Como yo vivo o vivía pues enfrente de ellos, pues ahí donde yo vivía con mi mamá, en la segunda planta, en el que era mi cuarto, que era de mi mamá, tiene un ventanal grande, y ahí se escucha hasta los tacones que van pasando ahí. Yo escuchaba todo ahí, por eso me gustaba ese cuarto, porque me enteraba de todo. Y no me tenía que parar de la cama, porque ahí estaba escuchando todo. Y miren, hermanos, así que yo estaba ahí durmiendo, y escucho que los chamacos llegan y empiezan a tocar la puerta. No salió su mamá. No le miento. Pasó unos 40 minutos y nunca salió su mamá. Una vecina tuvo a bien salir por ellos y se los llevó a su casa. A otro día amaneció y se fueron para su casa. No sé qué pasaría después de eso. Pero lo que sí les puedo decir es que esa conducta jamás se volvió a repetir. ¿Sabe qué pasa cuando usted no establece límites en su casa? Le voy a hablar ahora de mí. Mi madre, como toda madre, dio muchas cosas buenas por nosotros, pero nadie le enseñó a ser mamá. Y nosotros, algo que no teníamos en la casa, hermana, eran límites. Mi mamá nos super consentía cuando éramos niños. Teníamos absolutamente todo. ¿Sabe qué pasó en mi vida adulta por ese tipo de formación? Que cuando yo empecé a tener trabajo, ¿qué hacen los patrones con los empleados? Te quiero a tal hora y te voy a pagar tanto. ¿Sabe por qué me costó tanto trabajo, hermana, trabajar con otra persona? Porque yo no estaba acostumbrado a que me dieran órdenes o a que me pusieran límites. Usted,
puede ser el factor causante de que su hijo el día de mañana viva en una vida totalmente desordenada porque no sabe lo que son los límites. Yo lo entendí, gracias a Dios. Hubo personas que me ayudaron, pero mientras tanto le sufrí y le sufrí muchísimo, hermano. Pero mire, le voy a pedir a aquella que me lleve a otro. Hay algo que dicen los especialistas que los padres de familia están adoptando como una idea aparentemente correcta, pero no es así. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Hay alguien aquí que haya crecido en pobreza o en mucha necesidad cuando fue niño? A ver, levántame su mano, que no le dé pena. ¿Hay alguien aquí que creció en la pobreza? La hermana que está allá. Me imagino que usted en esa vida seguramente se quedó con muchos deseos. Dígame usted un deseo que se le quedó en su corazón cuando usted era niña y que nunca se le cumplió por la pobreza. Llevar una carrera. Muy bien. Dicen otros, me he topado también que me dicen algunos, tener una muñeca. Un señor me decía, yo quería tener un carrito, que en aquel tiempo era muy barato, pero como éramos bien pobres, mi papá y mi mamá ni siquiera tenían para comprarme eso. ¿Qué pasa entonces, hermana, cuando crecemos y tenemos hijos? ¿Cómo? ¿Les queremos dar o les quieren dar? ¿Por qué? Porque si yo no pude, si yo no lo hice, si yo no lo fui, ahora quiero que ellos, ¿qué cosa? Y entonces aquí surge el problema del síndrome del niño emperador. ¿Sabe por qué? Porque nos dan todas las cosas tan a manos llenas, hermana. Recuérdame su nombre. Delia. Así tenía una compañera en la secundaria, nunca volví a saber de ella. Pero me caía muy bien, no sé qué fue de ella, la verdad, no sé dónde anda. Pero les voy a decir algo, hermanos. Dicen los especialistas que cuando los padres de familia le dan todo a manos llenas a sus hijos, con el pensamiento de que no quieren que sufran lo que ellos sufrieron, estamos cayendo en otro extremo, donde los hijos crecen y piensan que lo merecen todo sin el más mínimo. Ahora la gente se pregunta y se queja y habla de los, por ejemplo, voy a hablar de los famosos influencers. La gente los señala muchísimo y dice, es que esos chamacos, esos jóvenes quieren la vida fácil, todo rápido. Sí, pero dicen los especialistas, primero hay que checar por qué ellos crecieron con ese pensamiento de que lo merecen todo y lo merecen rápido. ¿Sí me estoy explicando? Pero mire, vamos más adelante, por favor. Todo esto que les voy a comentar, hermanos, lo he sacado de libros. No quiero que vayan a pensar, hermano, lo agarró por ahí. No, lo he estudiado y lo he repasado mucho porque siempre estoy dando conferencias y no puedo dar cosas sin fundamento. La ideología que yo tengo aquí bien sembrada por mi profesión es que no se puede hablar si no tiene una base usted. No es lo recomendable. Se tiene que tener una base para que haya una convicción en usted y en las personas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el problema esto en casa y queremos corregirlo o queremos prevenir para que no pase? Hay 5 cosas que mencionan los especialistas. El primero de ellos dice, primero que nada, gane respeto y luego ¿qué cosa? Voy al caso práctico. Yo recuerdo cuando éramos niños, a veces sacábamos de quicio a mi mamá, como cualquier otro niño, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi mamá nunca fue de golpes, nunca, hermanos, fue de golpes mi mamá. Pero tenía una voz que le destruía el corazón a mi mamá. Y mi mamá reventaba y explotaba y nos daba unas regañizas tremendísimas. Pero después de unas cuantas horas, hermana, le llegaba el remordimiento por habernos tratado así y hasta nos compraba tacos para enmendar la gritiza que nos pegó.
Ganó el respeto por un momento. ¿Lo mantuvo mi mamá? El problema es que ganamos respeto y autoridad por un momento, pero después, ¿qué cosa? Lo perdemos. Segundo, dice, establezca límites, ya lo platicamos. Tercero, enseñe, ¿qué cosa? Razonamiento. Algo que siempre le comparto a los padres de familia es, usted no tiene un cuartel militar en su casa. Por ejemplo, mis primos fueron soldados y me platican sus experiencias. Y si ellos estaban ahí parados en una guardia o estaban haciendo alguna otra cosa, llegaba un superior a ellos, y si al superior se le antojaba, o hasta la fecha se les antoja, que den unas 10 vueltas a todo el cuartel militar, porque estuvieron aquí en el 5º Regimiento en Aguadionga, las tenían que dar solamente porque era el superior y así se tenían que hacer. Es decir, no había una razón previa para poder acatar esa orden. ¿Sí me estoy explicando? Usted no tiene un cuartel militar en su casa, usted está formando otro ser humano. ¿Cuántas veces ha utilizado usted o ha escuchado la frase que dice, lo vas a hacer porque yo soy tu padre y te lo estoy diciendo? ¿Cierto o no? Dicen los expertos, enseña el razonamiento. Dice, hay un libro, ya lo han de conocer, me imagino, y espero que ya lo hayan leído. Y si ya lo leyeron, van a saber que lo que les estoy diciendo es cierto. Estoy confundido entre dos libros. No recuerdo si es el de En mi casa quién manda quién o el de Hijos Triunfadores, disculpen, pero es uno de estos dos. En uno de estos dos libros se menciona y dice el especialista que lo escribió, el autor, y dice, usted le tiene que enseñar a su hijo el significado del no, porque si usted no le explica el significado del no, su hijo lo va a ver como un enemigo a usted, pero no un enemigo nada más porque es enemigo, sino un enemigo a vencer, a superar. ¿Ya? Dice el 4, hable una vez y luego ¿qué cosa? En alguna ocasión, hermana, cuando nos salimos de la iglesia, yo iba en la etapa de la secundaria, así que pues ya estando lejos de la iglesia, ya con los compañeros, la influencia de los chamacos que no eran cristianos, me hice muy grosero un tiempo, léspero, vulgar, corriente yo. Y un día mandaron a traer a mi mamá porque le dije una grosería a una maestra. Le voy a decir qué caracteriza a mi mamá. A ella le irritan hasta la fecha las groserías. No soporta escuchar a una persona así groserías. ¿Por qué? No sé, pero así es mi mamá. Así que a nosotros, híjole, en ese aspecto nos tenían bien vigilados mi mamá. No le gustaban las groserías. O no le gustan, pues. Así que cuando le fueron a decir eso a mi mamá, no, hombre, yo no quería llegar a la casa. Y cuando llegué a la casa y mi mamá empezó a regañar, no, mi mamá estaba transformadísima, pues. Ya estaba lejos de Dios. Ya le valía en ese momento a mi mamá. ¿Y qué cree? Que en mi rebeldía, amiga, hermana, se me salió a decir una grosería porque estaba en una etapa bien rebelde yo. No fue tan grave, digo yo, la grosería que le dije. Pero si mi mamá parecía Hulk, cambiando de colores, no, mi mamá se transformó en un volcán. Y me dijo algo con esa mirada. Mi mamá es chaparrita, pero de esas peligrosas, mi mamá. Y me vio la cara, hermana Delia, y me dijo, Iván, dime una cosa. ¿Cuándo me has escuchado a mí decir una grosería? ¿Qué cree que le contesté? Nada. Porque mi mamá tenía no solo la razón por su palabra, sino la razón por su testimonio. ¿Cómo pretende usted que sus hijos, si usted no lo hace? ¿Ya? Dice, establezca un equilibrio entre el amor y qué cosa, y el control. Si me llevas a la siguiente, Keila, por favor. Dice, hermanos, Nancy Valverde,
que el objetivo de la disciplina consiste en entrenar al niño para que sepa qué cosa, gobernarse. Vamos a la siguiente, una. Creo que tengo una más. Aquí está. No, regresa tantito. Esa no la voy a ocupar. Gracias, Keila. Mira, hermano, 4 cosas que le quiero compartir para concluir el mensaje de esta noche. Padres buenos, ¿qué cosa? ¿No son padres malos? No hay educación sin frustración y sin enojo de quiénes. Hay hermanos que luego me dicen, sí, por ejemplo, mis tíos me cuentan a veces que ellos fueron muy pobres, mis tíos, mi familia, mis abuelos en una época fueron muy pobres. Y dice uno de mis tíos que ellos a veces iban a comer, o ya iban con sus amigos a Meca, o iban con otros amigos a la parte de Oquituco, porque tengo mucha familia ya en esa zona. No los conozco, pero sé que tengo familia. Y dice mi tío que mi abuela era tan estricta con ellos que si no se terminaba la comida que les habían servido, se la tenían que comer a fuerza por educación. Pero un día le pregunté yo a mi tío, ya más adulto, hermano. Le dije, tío, aunque usted se comía la comida, ¿le gustaba? No, dice, la verdad no. O sea, yo quiero llegar a un punto, hermanos, que no puede usted esperar que a sus hijos les gusten todas las instrucciones que usted le va a dar. ¿Sí me estoy explicando? Por naturaleza pecaminosa no nos gusta la instrucción. Hermana, llega temprano a la escuela sabática. ¿Por qué? Ya somos adultos. Hermanos, apoyen al director del ministerio personal. Se queda durmiendo. Y ya somos adultos. Si usted y yo, siendo adultos, tenemos esos comportamientos, ¿qué esperamos de un chamaco que apenas va comprendiendo la vida? Dice luego lo siguiente: enojarse no es sinónimo de qué cosa, de dejar de querer. Tercero, hermanos, tolerar que los hijos se enojen y lo posible no enojarse a los padres, porque el autocontrol, ¿qué cosa? Se enseña. Los padres no evitan el sufrimiento de sus hijos. ¿Qué hacen con él? Lo acompañan. Hermanos, deseo en esta noche que Dios pueda bendecir sus vidas, la vida de nuestros amigos que nos han acompañado, y quiero invitarles por favor a que todos nos pongamos en pie. Por favor, son tan amables, vamos a ponernos en pie. Todos vamos a ponernos en pie, por favor. Y hermanos, quiero decirles que nada hay imposible para Dios. Yo sé que dentro de nuestra iglesia también hay familias muy disfuncionales. No lo vamos a negar. Es la realidad. Yo sé que hay muchos problemas con nosotros los hijos. Yo sé que hay problemas que la iglesia no sabe, que solo usted lo conoce y Dios, por supuesto. Pero yo solamente le puedo decir algo. Si Dios no fuera un Dios poderoso y de milagros, Saulo nunca se hubiera convertido en Pablo y Simón nunca se hubiera convertido en Pedro. Amigos de la iglesia, seamos un testimonio fiel y vivo. Seamos un testimonio fiel y vivo para nuestros amigos que han venido aquí a escuchar esta campaña y para toda la gente que nos rodea. Y si falla, no se preocupen, hay un Dios que nos puede perdonar y que nos puede restaurar. Vamos a orar en esta noche y de esta manera concluimos. Amado Señor, muchas gracias porque has dejado todo este conocimiento para nosotros. Gracias, Señor, porque pese a nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos inclinados a lo malo, porque nuestra carne a veces nos gobierna más que nuestros propios pensamientos, que la propia razón. Hoy, Señor, queremos depositarnos completamente en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes cada día a ser esas personas, a ser esas familias, a ser esos hijos que tú quieres que seamos como un reflejo para la sociedad. Estamos en un proceso de transformación, Señor.
No es fácil luchar contra nosotros mismos porque estamos manchados del pecado. Pero yo sé y estoy seguro que en Cristo Jesús podemos tener victoria. Si hoy algún matrimonio ha venido aquí con problemas que solo ellos saben que tienen, yo te ruego que puedas intervenir, Señor, y que puedas resolver esos problemas, esos conflictos entre ellos. Señor, si hoy los papás, tal vez alguna hermana, ya no puede seguir sobrellevando la situación con su hijo o con sus hijos por un mal comportamiento, síguele dando la paciencia, Señor, y la fe para creer que tú vas a cambiar esa situación. Pero también, Señor, te ruego por todos aquellos que somos hijos, porque aun y cuando a veces ya somos adultos, muchas cosas todavía no las hemos comprendido y no las hemos cambiado. Ayúdanos a hacer cada día lo que tú quieres que seamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Permítenos retirarnos de este lugar y llegar con bien a casa, pero también danos la bendición de regresar mañana para seguir escuchando tu voz. Bendice a nuestros amigos especiales y que tus ángeles vayan con ellos. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan feliz noche.